Hola a todos, ¿cómo están? Qué lindo poder saludarles a mi amada familia de El Renuevo. Estamos conectados allí con Córdoba. La verdad que para mí siempre es un placer profundo el acercarme a ustedes, el tener esta oportunidad, este privilegio, pero siempre resalto que además de tener uno este privilegio de compartir la palabra, también es una alta responsabilidad de poder transmitir fielmente todo lo que el Señor nos está hablando a nuestro espíritu. Así que, sin perder más tiempo, extiendo este saludo para toda la congregación, en especial a los pastores Ceballos, a su familia, a cada ministro, a todos aquellos que trabajan para que el Evangelio pueda progresar no solo en las personas, sino también en aquella ciudad que el Señor les asignó. Así que ahora sí, quiero compartir algo de lo que el Señor ha ido colocando en mi espíritu en estos días y tiene que ver con comprender más exactamente el Evangelio que hemos recibido, el Evangelio en el que hemos creído. Aquel Dios que todo lo ha hecho desde su eternidad, aquel Dios que con su carácter generoso nos dio todo lo que necesitamos para vivir conforme su voluntad. Siempre me gusta resaltar esas palabras del apóstol Pedro cuando le escribe a la iglesia diciéndole: ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir como Dios manda. El problema del hombre no es la falta de provisión, sino es la falta de conexión y el entendimiento de la voluntad de Dios. Si comprendiéramos perfectamente cuál es el plan eterno, si dedicáramos toda nuestra vida en conocerle a Él profundamente, su voluntad se hará clara y nítida en nosotros para así comprender cuál es su plan. Y dentro de este gran plan eterno, allí encontraremos el entendimiento de cuál es nuestra función, es decir, aquella asignación que tenemos en Cristo Jesús para poder colaborar. Saben que muchas veces los hombres se terminan haciendo diferentes tipos de ideas acerca de Dios. Y estos días compartí algo porque a veces el hombre se hace la idea de que Dios está en exclusividad para atender todos nuestros problemas y traer solución inmediata a los problemas que nosotros tenemos. Y si bien claro que Dios ama y se deleita en nuestro bienestar, pero no a la manera en la que nosotros la imaginamos. A veces imaginamos el Dios que está invadiéndonos con bienestar constante. Y si bien es cierto, Dios ama tu bienestar, Dios ama que los días en esta tierra la pases de la mejor manera. El problema está cuando nosotros hacemos nuestra propia imaginación de lo que Dios quiere que vivamos. Y es aquí donde quiero comenzar, porque la gran separación que el hombre vive hoy en día, y lo que más nos termina separando de Dios, es justamente nuestra propia imaginación. La religión siempre ha sido una experta, ¿sí?, en profesionalizar nuestra imaginación. Siempre colaboró y perfeccionó la imaginación o la capacidad de imaginar. Dios fue muy claro al decirle al hombre: no te harás imagen. Hay una orden, hay una instrucción, no es una opción. No es que yo tengo la opción de elegir si puedo imaginar o no puedo imaginar. Entonces, esto sí que es una instrucción. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios, eliminando toda la imaginación del hombre, nos conecta directamente con su voz. Y su voz es lo que nos da apertura a un ámbito de visión. Y quiero por favor que retengas estas palabras en tu corazón. Dios no quiere que tengas una vida en donde Él es imaginado en tu cabeza. Dios no quiere ser imaginado. Dios quiere ser visto por ti y por mí. Y para esto
Es necesario acercarnos a su voz, acercarnos a su palabra, acercarnos al lugar donde Él está hablando. Entonces, llegamos a una primera conclusión. Dios tiene que ser visto. Dios tiene que ser vivido y experimentado. No podemos vivir un evangelio en donde Dios y todos sus asuntos terminan siendo imaginados. Entonces me hablan de Dios Padre, entonces me imagino a Dios como lo que fue mi papá. Y ya tu imagen de aquel Dios está limitada a la conducta paterna que tuvo tu padre, si es que lo tuvieron algunos. Es decir, Dios no puede estar atado a nuestras experiencias. Dios no puede estar atado a nuestras definiciones de, por ejemplo, como mencioné recién, de paternidad, nuestras definiciones de amor, nuestra definición de lo que es ser generoso, etc. Entonces, la imaginación siempre estará ligada a nuestros deseos. La imaginación siempre estará atada a nuestra voluntad, atada a nuestras experiencias, a nuestros propósitos. Y justamente de todo ello es lo que Dios quiere liberarnos. Dios desea liberarnos de todo lo nuestro. ¿Para qué? Para ser llenos de todo lo que Él ya ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta que voy a hacerte en este día es si verdaderamente estamos dispuestos a ser despojados de todo aquello que es mío. Verdaderamente, yo estoy dispuesto a que Dios haga un vacío completo en mi interior para yo de esta manera poder iniciar una vida de vivencia y de experiencia en la fe. Porque déjame decirte algo, no puedes vivir ni experimentar la plena fe y la plena esperanza que Él nos dio si al menos hoy no estamos dispuestos a decir: Padre, renuncio a todo lo mío, me despojo de todo lo que hay en mi interior, sea imaginaciones, creencias, deseos, voluntades, anhelos, etc. Entonces, esta es la pregunta de este día. ¿Estamos dispuestos a ser despojados? ¿Estamos realmente dispuestos a perderlo todo? ¿Estoy dispuesto a perder todo aquello que hasta ayer fue mi todo y fue el orgullo de mi vida? Entonces, llegamos a esta conclusión, que la vida del Evangelio y la experiencia de Jesucristo, no solo como Salvador, sino como Señor de nuestra vida, consiste en una gran pérdida. Y quiero enseñarte esto. No puedes pretender ganar una experiencia plena de Jesucristo si aún no estás dispuesto a experimentar una genuina y total pérdida de todo lo tuyo. ¿Sí? De todas aquellas cosas que guardamos y almacenamos en nuestro interior. La verdad es que el hombre tiene que definirse si lo que está buscando es una religión o una real experiencia con Dios. Y es acá donde se abre una bifurcada, donde el camino se divide claramente. Hay muchos que claramente lo que están buscando es una simple religión. No sé si quieren verdaderamente tener un encuentro profundo con Dios. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué anhelamos de Dios? ¿Qué deseamos de Él? Mira, en la vida religiosa siempre te asegurarás la ganancia de un Dios. ¿Sí? La religión siempre te regalará un Dios. Por eso lo coloco entre comillas. Un Dios que estará a tu merced, un Dios que estará a tu disposición. Es decir, la religión te regala un Dios a tu servicio. Un Dios que está dispuesto solo para ti. Eso se gana en la religión. Ahora, todo lo contrario sucede en el Evangelio, en donde no tendrás jamás un Dios a tu servicio, sino todo por el contrario. Tú te vuelves un fiel servidor del Señor. Todo lo contrario. Nosotros nos volvemos al servicio de Dios. Nosotros nos volvemos personas dispuestas a hacer todo lo que sea necesario para que su propósito se lleve a cabo en esta tierra. Cuando yo me coloco al servicio de alguien, estoy renunciando a todo lo mío, a mis tiempos, a mis comodidades, a lo que a mí me gusta, ¿sí?
Renunciamos a todo, porque ponerse al servicio de alguien implica una gran pérdida. Por muchos años serví a la sociedad y era bombero. Ustedes saben que ponerte al servicio de la sociedad era renunciar a todo lo que uno tenía, incluso los tiempos libres, los tiempos donde quizás dices, bueno, voy a tomar un mate, voy a estar tranquilo, hoy es mi día de descanso. Yo renunciaba aún a los días de descanso. ¿Por qué? Porque mi vida había sido colocada en servicio a los demás. Ponerte al servicio de alguien es perder tu comodidad. Ponerte al servicio de alguien es renunciar a todos tus planes. En fin, la religión siempre está llena de imposiciones. La religión siempre impone. El Evangelio, en cambio, el Evangelio nos permite vivir y experimentar la naturaleza y la vida de Dios. Nos permite ver cómo esa naturaleza no solo nace, sino crece, se desarrolla, se expande en nosotros y desde nosotros. Y quiero marcar esta gran diferencia antes de ir al tema más profundo. Siempre la religión tendrá esa sensación de imposición, pero el Evangelio no es imposición, sino que el Evangelio es una naturaleza. Es decir, que todo lo que hago por naturaleza, yo no lo hago por imposición. Y estos días escribía algo colocando que un pez jamás se sentirá obligado a nadar, ni tampoco un caballo se sentirá obligado a galopar. ¿Por qué? Porque está innato en su naturaleza. La imposición y la obligación son características innatas de la religión. ¿Nunca escucharon a las personas decir, tengo que ir a la reunión? O como otros suelen decir, tengo que ir a la iglesia, me tengo que congregar y hoy no puedo faltar. ¿Ves? Cuando una religión opera en el hombre, siempre la palabra no puedo, tengo, debo, aparecen inmediatamente. En cambio, en el Evangelio no hay imposición, sino que cuando operamos desde una naturaleza, ya no es el tengo que hacer, sino ahora es el quiero hacer. Por eso dice la palabra que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer, para que se haga su voluntad. Quiero ministrar esta palabra a tu espíritu. Si hoy quizás nos miras por primera vez y no conoces mucho el Evangelio, no conoces la Biblia, quieres tratar de acercarte a Dios para conocerlo, yo quiero decirte en breves palabras y sencillas que Dios está intentando no solo nacer en tu corazón, sino crecer dentro de ti, porque Él es una naturaleza. Él no es una suma de doctrinas en ti. Él no es aquel que establecerá parámetros y órdenes como un Dios que te va a estar mirando de manera seria para ver si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Dios lo que dice es, si estás dispuesto hoy a perderlo todo, a entregar tu corazón verdaderamente, yo lo que voy a hacer es, mediante el vacío de tu vida, yo voy a llenar ese vacío. Yo voy a completarte. Yo voy a proveerte todo lo que necesitas para que mi querer y mi hacer puedan nacer y desarrollarse en ti. ¡Wow! Es entonces que cuando el querer y el hacer de Dios crecen y se desarrollan en nosotros, es allí donde nosotros comenzamos a vivir para la voluntad de Dios. Son muchas las personas que están, podemos decir, como perdidas, porque siempre tratan de buscar la voluntad de Dios. No saben lo que Dios quiere para su vida. Es que cuando el Evangelio se toma como una religión y no como una vida, la voluntad de Dios siempre será algo que se busca. Y lamento decirte que desde aquella posición nunca podrás encontrar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Cristo mismo. La voluntad de Dios es aquella semilla del Evangelio penetrando nuestros corazones y creciendo. Entonces, a veces pasamos todos en el deber, en lo que tenemos que hacer, y realmente esa es la sensación que deja la religión, el no puedo. En cambio, el Evangelio y la naturaleza
de Cristo en nosotros siempre nos dejará la sensación de no quiero hacer esto. No tengo el gusto, no tengo el placer de ir tras estas cosas. Quiero hacer aquello. Miren, Dios nunca trabajó, ni trabaja, ni trabajará por imposición. Dios nunca te obligará a hacer algo que tú realmente no quieras, sino que por medio de su vida impartida a nuestro espíritu, por medio de su vida. Y la Biblia siempre se toma el detalle de aclararnos y de buscar tipos, sombras, ejemplos, pero dice que es como aquella semilla que entra y brota en nuestro interior. Así es recibir a Jesucristo, porque no solamente es el que vino a salvar esta tierra, sino aquel que vino a hacer que esta tierra produzca frutos para su gloria. Ahora, miren cómo el apóstol Pablo declara lo siguiente. Esto está en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al versículo 10. Y es aquí donde nos metemos un poquitito más adentro. Espero que se esté entendiendo perfectamente. Tengo la versión NBI, Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Saben? No sé las veces que he leído estos versos y estas líneas del apóstol Pablo, pero siempre nos llevan a una profunda reflexión. La verdad es que necesitamos preguntarnos si estamos dispuestos a considerar toda nuestra vida como una pérdida. Y quiero por favor que te concentres y que no te distraigas en estos minutos. ¿Realmente quieres conocer a Cristo Jesús? Cristo Jesús no será conocido mediante las muchas audiciones de predicaciones. Cristo Jesús no será conocido mediante la profunda y extensa lectura de la Biblia, de la ley, de las Escrituras. ¿Cómo puedo yo conocer verdaderamente a Cristo Jesús? ¿Cómo puedo yo meterme en una experiencia real con Dios? ¿Cómo puedo llegar a disfrutarlo a Él? Y aquí está la clave. Para disfrutarlo, para participar de todo lo que Él nos ha preparado, hay una cosa, y es consideremos todo lo que tenemos como perdido. Consideremos todo lo que tenemos como perdido, porque ganarlo a Cristo es haberlo perdido todo. Ganar a Cristo es perderlo todo. Ganar a Cristo es llamarme al vacío de mí mismo. ¿Para qué? Para claramente ser lleno de Él. Si no estamos dispuestos a ser vaciados, si no estamos dispuestos en este día a poner quizás nuestra mano en nuestro corazón, levantar una oración ahí donde estás, en tu silla, en tu casa, y decirle al Señor, te entrego todo lo que hay en mí, porque lo único que quiero en esta vida es ser lleno de ti. Entonces, si no estamos a experimentar este vacío tan profundo que quiere, en otras palabras, lo que quiero decir es experimentar la renuncia de mis propósitos, de mis intenciones, de mis imaginaciones, como hablaba al principio, renunciar a nuestras definiciones, conceptos, ideas, planes, estrategias, vaciarme, perderlo todo, también es llamarme a la ignorancia. Llamarme a la ignorancia, ¿para qué? Para aprenderlo todo otra vez. Perderlo todo es desligarme
de todo lo mío y de lo que hay en este mundo para unirme a Él. Perderlo todo es ya no vivir bajo la influencia de mi propia justicia, sino estar sincronizado, unidos, entrelazados con la voluntad de Dios, es decir, con su justicia. Es comenzar a tener una vida bajo su gobierno, bajo su señorío. Hay una historia tan peculiar y tan hermosa en la Biblia, y lo pueden leer después en casa cuando terminemos la transmisión. Eso está en Juan capítulo 3. Un hombre que conocía muchísimo la ley se llamaba Nicodemo. Un hombre que conocía profundamente todos los escritos, sin embargo se llamó a la ignorancia porque se acerca a Jesús. Y lo que sencillamente quería Nicodemo es ingresar a una experiencia de la realidad de Dios. Todo lo que Nicodemo había leído, todo lo que había estudiado, no lo había habilitado para experimentar la realidad de Dios. Y la respuesta de Jesús es: tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es: si no pierdes la vieja vida, no podrás nacer de nuevo, porque no se puede nacer de nuevo si no estoy dispuesto a renunciar a todo lo viejo. Entrar a una experiencia real, a una vivencia real con Dios, tiene que ver con una verdadera y genuina renuncia de todo lo que hay en nosotros. El Evangelio es una pérdida segura del yo para una ganancia y entrada segura a su vida. Es allí donde entramos a su experiencia, a su real conocimiento, porque es un conocimiento experimental, no es un conocimiento conceptual, no es un conocimiento intelectual el que necesitamos de Cristo. Por esto, mira, yo quiero explicarte bien esto. ¿Por qué las Escrituras, la Biblia, el corazón de Dios nos invita a perderlo todo? Porque si no lo perdemos todo, lo único que conoceremos de Dios y de su Evangelio serán conceptos, frases, serán definiciones, pero no tendremos un conocimiento experimental. No podremos disfrutar. ¿Nunca se preguntaron por qué hay personas que no permanecen en la fe? Miren, una de las claves para permanecer es el disfrute. Te lo digo en otras palabras: no permaneceré en lo que no disfruto. Es imposible que el hombre permanezca firme y estable, sea disciplinado y constante en aquello que hoy no está disfrutando. Y usted lo puede llevar a cualquier área de la vida. Llévelo a cualquier área. Por ejemplo, el deporte. Usted puede decir: y voy a empezar a hacer este deporte. Voy a empezar a caminar todos los días. Y tiene ese impulso. Pero a medida que pasan los días, usted dice: la verdad que cada vez me cuesta más salir a caminar. No lo disfrutas. Y cuando dejas de disfrutar lo que estás haciendo, eso acaba de recibir un sello con la fecha de vencimiento. Es decir, habrá un día en donde dejarás todo. Por eso la gente comienza con todo en el Evangelio y dice: sí, le entrego mi vida al Señor, acá estoy, quiero servir, y congregan y leen la palabra y asisten al discipulado. Perfecto. Pero cuando no estamos dispuestos a renunciar a lo que tenemos en nuestro interior, el disfrute no será encontrado. Y si no encuentro el disfrute, no habrá permanencia. Yo quiero ministrar esta palabra a tu espíritu. Y sencillamente declarar esta verdad. Quiero que entiendas que juntos podamos comprender en este día que la entrada al disfrute y al conocimiento experimental es mediante una gran pérdida. Por eso que son muchos los que desean experimentar a Dios, pero no son muchos los que desean dejar sus antojos personales y deseos individuales. Cuéntame
¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Qué es lo que quieres conquistar? Muchas veces las personas se acercan a Dios porque lo que quieren no es ganar una experiencia mayor en su corazón. Lo único que quieren ganar son beneficios personales al acercarse a Dios. Vuelvo a repetir, muchos desean una experiencia con Dios, pero nadie está dispuesto a renunciar. Es como también decir, muchos son los que desean que Dios los escuche, pero nadie está dispuesto a inclinar su oído para oír verdaderamente al Señor. Entonces, es allí donde tenemos que tomar una clara decisión, una clara y una profunda decisión. Mis amados hermanos, esta es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo en su cruz podremos ingresar a la realidad de Dios. No hay experiencia del corazón de Dios, no hay experiencia de su naturaleza, no hay permanencia sin cruz. Todo lo que está antes de la cruz puede ser buena información, pueden ser buenas prácticas, buenas costumbres, buenas metodologías, buenas estrategias. Todo puede ser bueno, pero todo lo bueno le pertenece a la bondad humana, no a la bondad divina. La cruz nos saca de la bondad humana y nos traslada a la bondad divina, en donde nos sumergimos en todo aquello que para Dios es bueno. Nos sumergimos en su voluntad, nos sumergimos a una experiencia. Quiero hacer esta pregunta directa a tu corazón. ¿Hace cuánto no disfrutas la oración? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has perdido el disfrute de la oración? ¿Por qué perdiste el disfrute de escudriñar la palabra? ¿Por qué perdiste el disfrute de conectar con una reunión? ¿En qué momento nos hemos distraído? Nunca quitemos nuestra mirada de la cruz. Y quiero exhortarlos, consolarlos, animarlos en este día. Y sé que estamos en familia, pero estos días han sido donde muchos han dejado en evidencia que lo que han practicado fue una religión, pero otros han dejado evidencias de que hay una naturaleza creciendo y desarrollándose en su interior. ¿Quién eres cuando estás detrás del celular? ¿Quién eres ahora, en este mismo segundo, allí, que estás detrás de la computadora mirando este mensaje por tu televisor, por tu smartphone? Mucha gente que no aparta el tiempo verdaderamente. Algunos aprovechan a cocinar, otros aprovechan a mirar las redes sociales mientras está la prédica en la televisión. Necesitamos volver a un profundo amor por Jesucristo y por su Evangelio. Es la cruz la que nos traslada. La cruz se presenta delante de nosotros para que perdamos nuestra vida, para que perdamos nuestra propia e individual realidad y así sumergirnos en la realidad de Dios. La cruz vino para que dejemos de vivir como muertos y pasemos a la vida eterna, a la experiencia de la eternidad. La vida eterna no es aquello que, como muchos creen, que se disfruta cuando uno tiene un deceso físico o corporal, cuando uno muere. No, la vida eterna es aquello que comenzamos a disfrutar cuando hemos decidido someter nuestra vida bajo el señorío de Cristo. Es decir, cuando sometemos nuestra vida a su voz, a su corazón, a su diseño. Ahí donde estás, yo quiero que pongas tu mano en tu corazón y que le digas al Señor, mi vida entera te pertenece. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde quieres enviarme? ¿Qué quieres que diga en los próximos días? Cerrá tus ojos ahí donde estás, declara esta palabra conmigo. Padre, nos volvemos más sensibles a tu corazón, nos volvemos más sensibles a tu voluntad, nos volvemos sensibles a tu deseo, a tu propósito. Es aquí, Señor, que nos presentamos en este día para decirte que no queremos solo una información de ti, que no queremos aprender frases, ni conceptos, ni definiciones,
sino que ante todas las cosas queremos ganarte a ti, queremos ganarte como experiencia, queremos ganarte como vida, queremos ganarte como naturaleza, queremos ganarte como aquel fluir eterno desde nuestro interior hacia afuera. Señor, yo declaro esta palabra, bendigo a mis hermanos que están mirando esta transmisión, porque allí del otro lado hay familias representadas, hay naciones representadas. Hoy nos adentramos a una experiencia real contigo, porque esto es el Evangelio, es poder de Dios. Es mucho más que una definición, es mucho más que palabras que se oyen, es una vida creciendo, desarrollándose y alimentando naciones desde nuestro interior. ¿Saben? Yo sé que a veces vivimos, y no pongo en tela de juicio las intenciones, porque creo que no tenemos malas intenciones, pero muchas veces hemos vivido en una vorágine de vida donde decimos, Señor, yo quiero darte esto. Hay una palabra que el Señor me ha ministrado en estos días profundamente, y quiero terminar diciéndote que Evangelio no es dar algo, Evangelio es darlo todo. Evangelio es el crecimiento de Cristo en nosotros. El Evangelio es el desarrollo y la expansión de la naturaleza de Dios en nosotros. Una de las características, o podemos decir una de las cosas que más se hace visible de la naturaleza de Dios, es su generosidad. ¿Sabías que la generosidad es una de las cosas que más se distingue de la naturaleza de Dios? Porque es aquel que desde antes de la fundación del mundo dio todo lo que tenía para el rescate de muchos. Dio a su Hijo. Esa es la naturaleza que se supone que está creciendo en nosotros. La naturaleza del Padre. La naturaleza de generosidad. La naturaleza de no daré algo que quiero, sino daré todo lo que Él pide. No es lo mismo decir voy a dar algo que yo elegí, que decir voy a dar todo lo que Él eligió de mí. La historia avala esto. Siempre, siempre encontraremos un Dios reclamando el todo del hombre. Es allí donde nos introducimos a una experiencia real y genuina del Evangelio. Termino diciéndote que vienen los días más extraordinarios que jamás hayas vivido sobre la tierra. Vienen días en donde el corazón generoso crecerá, donde la naturaleza de generosidad se expandirá, donde no solamente estarás dispuesto a dar una ofrenda monetaria, donde no solamente estarás dispuesto a ofrecer una hora del día, sino donde yo sé que estarás dispuesto a decir, renuncio a mi vida de comodidad, renuncio, quizás Dios te lleva a renunciar a tu cultura, Dios te lleva a renunciar a tu país, ¿sí? No como nacionalidad, sino por geografía en donde vivimos. Como familia estamos viviendo una temporada tan maravillosa. Y le decía a Vicky, mi esposa, el hombre tiene esa frase tan usada que dice, vale la pena. ¿Saben? Ya no digo más vale la pena, sino que digo vale la muerte. Es el apóstol Pablo quien dijo, aún estoy dispuesto a morir por causa de este Evangelio. ¿Hasta qué punto estás dispuesto para que Él sea visto en tu generación? Tu casa ya fue salva y depende de todo lo que vayas a perder en estos días, porque a mayor pérdida de nosotros, mayor manifestación de Él en nosotros y a través de nosotros. Mis amados hermanos, yo los dejo. Es un placer compartirles esta palabra, tener esta reflexión y este breve pensamiento, abrir mi corazón con ustedes. Realmente es un placer y un privilegio. Será hasta pronto. Chao, chao.